Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Allí en nuestra reunión de célula familiar, nos encontramos que comúnmente queremos que Dios actúe deprisa cuando algo nosotros queremos. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Y no podemos entender muchas veces totalmente lo que Dios hace, sus caminos. Entonces, mientras esperamos a lo que Dios haga, encontramos que esperar en Dios no es tan fácil, pero no hemos de perder la fe para que podamos recibir las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de los que le siguen. Quiero que veamos en el libro de Romanos capítulo 4, de los versículos del 13 al 25, el ejemplo de Abraham, en la que él se mantiene en fe, sigue creyendo mientras espera en Dios. Voy a leer esta porción de la escritura que dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero en donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor bendito, háblanos el día de hoy. Habla, Señor bendito, a todos los que nos escuchan. Que esta sea una palabra tuya que nos ayude para seguir creyendo mientras esperamos en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La primera cosa que hace Abraham, él recuerda lo que puede hacer Dios. El versículo 16 y 17, en especial el verso 17, así nos lo muestra, diciendo: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo les quiero decir, ¿verdad?, qué cosa maravillosa es lo que puede hacer Dios. Dios ha creado todo lo que nosotros vemos y Él es poderoso para poder obrar en favor de toda su creación. Para seguir teniendo fe en nuestras vidas, es importante que reconozcamos en nuestras vidas lo finitas que son.
que nuestras fuerzas no son suficientes para todas las cosas que enfrentamos en la vida. Si lo meditamos esto, podemos pensar que muchas cosas salen de nuestro control. Podemos pensar en nuestra salud, podemos pensar en el clima. Hace unos días enfrentamos una tormenta tropical. Y si podemos pensar en la economía, incluyendo esta pandemia en la que vivimos, no tenemos control. Muchas cosas salen de control. Esta pandemia, algo que ha brincado no solo a nuestro estado, no solo a nuestro país, sino que ha descontrolado a todo el mundo. Ahora, Abraham sabía lo finito que él era, sabía que él tenía límites, era un ser humano, pero él puso su fe en Dios. Él creyó en lo que es justamente el poder de Dios para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú y yo, es muy importante que creamos lo que puede hacer Dios. Puede que tú creas en Dios, puede que leas su palabra, pueden que te lleguen algunos audios o incluso videos por internet allí en tu celular, pero aún con ello, eso es muy diferente a que tú creas verdaderamente lo que puede hacer Dios. Cuando tú y yo pasamos de poner nuestra fe en nosotros a poner nuestra fe en Dios, entonces estamos dando el primer paso para poder esperar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La Biblia dice allí en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 27, y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El saber lo que Dios puede hacer cambia totalmente la actitud de las personas. Puede cambiar tu actitud, te ayuda a esperar, te da esperanza y te da paz. Inclusive te da la fe suficiente para ayudar y ministrar a otras personas. Es hermoso esta parte. Es hermoso poder vivir así, porque una vida sin esperanza, sin paz, una vida desesperanzada, desalentada por todo lo que pasa, no tiene gozo en la vida misma. Entonces, Abraham simplemente miró su humanidad, pero él creyó en Dios. Ahora, la segunda cosa, lo que él hace para esperar en Dios es contar con lo que Dios ha prometido. Contar con lo que Dios ha prometido. Yo te pregunto, ¿en qué falsas promesas te apoyas en algunas veces? A veces nos prometemos a nosotros mismos de nuestra capacidad, de las personas cercanas, y cuando esto simplemente nos falla, nuestra vida viene en detrimento. Somos personas que ya no fácilmente confiamos, pero el poder de Dios se manifiesta también para con los que creen su palabra, para con los que en fe creen las promesas, apropiándose de ellas. Las promesas de Dios serán de mucha esperanza para momentos difíciles, momentos incluso de prueba. Fíjate lo que dice el verso 18. Abraham, refiriéndose a él, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. O sea que
cuando Abraham escuchaba la promesa de Dios que él iba a ser padre de generaciones y siendo una persona mayor, él le creyó. Su esposa, cuando la escuchó esta promesa, ella se rió. Y ciertamente la risa habla de que no creyó en lo que Dios le decía, pero Abraham creyó. Cuando yo doy discipulado, comparto que es necesario profundizar en la promesa de la salvación eterna, una salvación o una seguridad de la salvación eterna, porque así lo encontramos en la palabra de Dios. Dios en su palabra nos regala la vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos que hacer nada, sino el Señor Jesucristo ya todo lo hizo para poder darnos salvación y vida eterna. Solamente lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en Él. Pero cuando tú y yo encontramos que hay un enemigo en este mundo que se llama Satanás, y él va a venir y te va a hacer creer que esto no es verdad, entonces tú tienes que profundizar en esta promesa del Señor. Hay muchos pasajes que lo aseveran. Juan 3:16, Juan 5:24. Hay muchos pasajes que así lo mencionan. Todos los evangelios así lo mencionan. Primera de Juan 5:11, 12. Así lo mencionan. De la misma manera, cuando encuentras una promesa que alienta tu fe para poder esperar, déjame decirte que debes de profundizar. La vida del seguidor de Cristo, la vida del cristiano, debe de ser que en cuanto encuentra una promesa, profundiza en ella. Por eso es que son muy famosos los salmos. A mí me gustan mucho los salmos. Por ejemplo, el Salmo 46:1, que lo repito y lo vuelvo a repetir: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. O el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O el 27:1, Jehová, o sea, el Señor Dios mismo, es mi salvación, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? O el libro de Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí te fijas? O sea, son 4 versos que yo te menciono que hablan de la promesa del cuidado de Dios. Cuando tú entiendes que hay muchas promesas dadas por Dios, entonces quiero decirte que estas promesas las debes de tener aquí, las debes de subrayar en tu Biblia, las debes de meditar, las debes de escribir en la entrada de tu casa, en la sala, las debes de poner en la cocina, las debes de poner en tu recámara, en todo lugar, porque estas son para profundizar en tu vida. La cosa es que todos enfrentamos problemas o estamos pasando por alguna prueba y no es fácil esperar, pero cuando tenemos las promesas de Dios, la vida fluye. Tú puedes ser una persona que en realidad espera. Dios quiere que enfrentes los problemas de la vida con el poder de Dios, con sus promesas, no con tus fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, empezamos a preocuparnos, nos da insomnio, tenemos problemas de salud. Cuando alguien pasa por algún problema, se le bota la presión, o se le bota el azúcar, o empieza a tener un problema de gastritis en el estómago. O sea, hay un sinnúmero
empieza a padecer de ansiedad y diferentes cosas. Los hospitales están llenos de personas así, desde jóvenes, bueno, ya en nuestros días desde niños, jóvenes, adultos, mujeres, varones, personas mayores. Esto no respeta la edad, pero cuando lo hacemos esperando en Dios, se nota una gran diferencia. Ahora, cuando tú tienes personas cercanas y personas cercanas a Dios, estas justamente te van a poder ayudar. Es decir, estar conectada a la familia de Dios es esencial a un grupo de célula, especialmente cuando estás desanimado. La familia de Dios y lo que hemos comenzado en recientes días, ¿verdad? Bueno, ya meses, lo que son las células, te ayudarán a conocer a Dios y confiar en sus promesas. Es como aquellos 4 que tenían a su amigo, ¿verdad? Paralítico. Y la fe de los 4 hizo que lo llevaran y lo presentaran delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús corona, fíjate, no la fe de el que estaba paralítico en la cama, sino corona o felicita la fe de los 4. Así, las personas de fe alrededor ayudan mucho a tu fe. Por eso es que es muy importante que tú te agregues a la iglesia, a una célula, donde justamente harán que tu fe aumente. Y en tercer lugar, Abraham no solamente recuerda lo que puede hacer Dios, no solamente recuerda su promesa, sino enfrenta los hechos con fe. Él los enfrenta con fe. Fíjate lo que dice el versículo 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham se enfrentó, como muchos de nosotros, a dificultades. Él enfrentó la infertilidad de su esposa Sara y la avanzada edad, pero a pesar de ello, Abraham creyó. Por eso es que conocemos el nombre de Abraham como el padre de la fe. Cualquier persona que se le pone Abraham, pues es justamente este significado de una persona de fe. La fe, déjame decirte, no es negar las cosas malas que nos pasan. Podemos experimentar cosas muy malas en el pasado o en el presente, pero fe es aceptarlas y avanzar. Es aceptarlas y avanzar. O sea, enfrentarlas con fe. No es fe cuando no deseamos enfrentarlas. En cierta ocasión de mi vida me encargaron cuidar 2 niños y tuve que llevarlos a la casa, pero en ese entonces yo vivía fuera de la ciudad, como casi a 2 horas en camión. Entonces me llevé a estos 2 niños como de 10 y 11 años. Entonces, ya era noche cuando llegamos en aquel tiempo, como las 10 de la noche. Entonces, cuando bajamos del camión, teníamos que todavía caminar como unos 2 kilómetros a oscuras, porque era un fraccionamiento nuevo. Entonces, yo tomé a los 2 niños en cada uno por mi mano y les dije, vamos a caminar firme para llegar hasta la casa. Al fondo se miraban las luces y detrás de mí se alcanzaba a ver un foco gigante que reflejaba y nos daba un poco de luz. Entonces, al ir caminando llegamos a un puente y teníamos que pasar pues por abajo del puente,
Pero al empezar a pasar el puente, yo claramente vi a 3 personas que nos estaban esperando al final del puente. Entonces, cuando yo las vi de frente a mí, yo dije, estos me van a asaltar, nos van a hacer algo. Y entonces yo me detuve con los niños. Entonces lo que hice, dije, bueno, si ellos están de ese lado, yo me voy a orillar a la derecha y entonces voy a seguir caminando. Entonces lo hice así, me orillé o me hice a la derecha, pero pues esas 3 personas se movieron igual a la derecha. Entonces dije, bueno, Señor, en tu nombre. Y les dije a los niños, vamos a caminar. Los agarré de las manos y seguimos caminando de frente hacia esas 3 personas. Cuando pasamos el final del puente, esas 3 personas, fíjense, esas 3 personas eran nuestras 3 sombras. Por el foco que teníamos detrás, ese foco hacía que reflejáramos una sombra hasta el fondo del puente. Muchas veces, cuando enfrentamos las situaciones de la vida, estas nos producen temor, angustia, y lo que sucede es que nos paralizamos, no sabemos qué hacer, y lo que más fácil hacemos es no avanzar. No avanzamos, pero no avanzar significa no esperar en las promesas de Dios. Así que esto no es una opción para nosotros, no es una opción para ti. Tú puedes estar enfrentando situaciones de prueba, situaciones de problema en tu vida, pero es necesario que avances con el conocimiento de Dios, de su poder, con sus promesas, pero también enfrentando los hechos con fe. Estar dispuestos a enfrentarse con los hechos con fe en nuestra vida, sin desanimarnos. Esto nos ayuda grandemente a madurar. Y es que ciertamente Dios quiere eso en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez tú en este momento te encuentras paralizado por algo en tu vida y no avanzas. No avanzas. Seguramente está uno cómodo en ese lugar. Pero lo que Dios nos indica es que no te puedes quedar en ese lugar. Esperar en Dios a que Él cumpla sus promesas significa avanzar, seguir creyéndole a Dios. En este momento, pues yo quiero terminar haciéndote una invitación. El Señor Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón y Él quiere verdaderamente que tú y yo avancemos en la vida, conociéndole a Él a través de su palabra, que recibamos las promesas para nuestra vida. Y una de las promesas que Él nos ha dado es salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Tú puedes seguir creyendo a pesar de cualquier cosa, pero es necesario que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito para que hagas esta oración de fe en esta noche. Si es así, te invito a que inclines tu rostro y hagas esta oración junto conmigo. Dile allí, Señor Jesucristo, reconozco que mi fe ha menguado. Tengo muy poca fe. Y esa fe que tengo no la he depositado en ti, Señor Jesucristo. Perdóname, Señor. Limpia mis faltas. Perdóname, Señor, porque he quedado paralizado por el temor, por la angustia, por las dificultades de la vida. Pero gracias por ellas, porque ahora entiendo que estas me llevan a ti, Señor. El día de hoy yo decido creer en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, dile allí en estas palabras, ven a mi vida. Yo me arrepiento de todas mis faltas. Perdóname. Hazme tu hijo.
y ayúdame a vivir la vida siguiendo creyendo en ti. Te lo pido, Padre Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te felicito. No es fácil caminar por fe, pero hay mucha bendición, te puedo decir. Yo te quiero recomendar pues una sola cosa. Estamos impartiendo 4 estudios de la palabra de Dios y esto lo puedes hacer a través de la persona que te invitó para poder ver este video. Contáctate con ella para que puedas recibir estos 4 estudios de la palabra de Dios y entonces puedas recibir también un regalo que es la palabra de Dios. Vamos adelante en el nombre de Cristo. Dios nos bendiga.